El último pasajero. Un relato de terror que nunca olvidarás. Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el viajero y hoy te llevaré a un lugar del que pocos han regresado sin cicatrices. En nuestro mundo hay secretos que se ocultan en la sombra, relatos que muy pocos han escuchado, pero que al conocerlos transforman nuestra percepción de la realidad para siempre. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en un lugar completamente vacío? ¿O has visto una figura fugaz en el reflejo de una ventana cuando sabes que estás solo? Ponte los auriculares y prepárate para el viaje. Esta historia te llevará a través de un pasaje oscuro, donde la línea entre lo real y lo imposible se difumina. Pero antes de comenzar, comenta aquí abajo: el último pasajero nunca viaja solo. Al hacerlo, ayudarás a que esta historia llegue a más exploradores del misterio. Además, deja tu like para que YouTube recomiende este relato a más buscadores de lo desconocido. Ahora, comencemos nuestro viaje. La última ruta El reloj marcaba la medianoche cuando el autobús arrancó su motor, rompiendo el silencio de la fría carretera solitaria. Apenas unas cuantas almas viajaban en su interior, cada una sumida en su propio mundo de pensamientos y preocupaciones. Pero entre ellos había uno distinto. Un hombre de aspecto desaliñado, sentado en la última fila, con la mirada perdida en la ventanilla. Sus ropas estaban gastadas y su piel tenía un matiz pálido, como si llevara años sin ver la luz del sol. Nadie le prestaba atención, excepto Julia, una joven que viajaba sola esa noche. A medida que el autobús avanzaba por la carretera oscura, Julia sintió una incomodidad creciente. No sabía por qué, pero algo en el aire se había vuelto más pesado. La luz parpadeó levemente y un escalofrío recorrió su espalda. El conductor no parecía notar nada extraño, y los demás pasajeros estaban demasiado distraídos para percibir el cambio en la atmósfera. Julia miró hacia el asiento trasero. El hombre seguía allí, inmóvil. Pero entonces, en un pestañeo, su posición cambió. Ahora estaba sentado 2 filas más adelante, sin que hubiera hecho ningún sonido. Su expresión continuaba siendo impasible, pero ahora sus ojos estaban fijos en ella. Julia sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Intentó ignorarlo, pero no pudo evitar seguir observando al extraño pasajero, que cada vez parecía más cerca. La carretera seguía extendiéndose en la oscuridad, y el autobús avanzaba, como si estuviera atrapado en una ruta sin fin. Lo que Julia aún no sabía es que aquel viaje no tenía un destino. Los susurros en la oscuridad. Julia apretó el borde de su asiento, intentando calmar la inquietud que se apoderaba de ella. La sensación de que el extraño pasajero se acercaba era cada vez más intensa. El autobús atravesaba un tramo de carretera desierta, sin luces ni señales de civilización a su alrededor. El único sonido era el zumbido constante del motor y el leve murmullo de algunos pasajeros. Pero entonces, un nuevo ruido se coló entre ellos: susurros. Al principio eran apenas un murmullo lejano, como si el viento se filtrara entre las rendijas del vehículo. Pero pronto cobraron fuerza. Eran palabras difusas, pronunciadas en un idioma que Julia no reconocía. Venían de todas partes, y de ninguna. Miró alrededor.
Nadie parecía notarlos, pero ella podía escucharlos con claridad. Y lo peor, venían de los asientos traseros. Julia sintió el impulso de girarse y comprobar si el hombre seguía ahí. Pero su instinto le gritaba que no lo hiciera. Era como si una fuerza invisible le advirtiera que mirar atrás sería la peor decisión de su vida. Entonces, el autobús tembló. Un golpe seco en la parte trasera hizo que algunos pasajeros se despertaran sobresaltados. El conductor frunció el ceño, revisando los espejos con rapidez. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien en voz baja. El silencio se hizo más denso. Julia finalmente reunió valor y giró la cabeza hacia el asiento trasero. El hombre ya no estaba allí. Su corazón martilleó en su pecho. Escaneó los pasillos con la mirada, buscando alguna señal de su presencia, hasta que lo vio. Estaba de pie, justo en el pasillo del autobús, frente a ella, a solo unos metros de distancia, y sus labios se movían, pero su voz no tenía sonido. Era él quien susurraba. La presencia inquietante, Julia no podía respirar. La figura delante de ella no solo parecía más cercana, sino más real que nunca. Los otros pasajeros seguían ajenos a lo que ocurría, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. El autobús avanzaba, pero la carretera parecía infinita, como si el tiempo estuviera congelado en esa ruta oscura. Julia intentó apartar la vista, pero su cuerpo no respondía. Sus ojos estaban clavados en aquel hombre, en su piel pálida y sus labios que susurraban sin emitir sonido alguno. Entonces, algo cambió. Las luces del autobús parpadearon violentamente y por un breve instante el rostro del hombre dejó de ser humano. Sus ojos se hundieron en sombras profundas. Su boca se abrió demasiado, como si no tuviera fin. Su piel dejó de ser piel. Parecía ceniza flotando en un vacío negro. Julia sintió un grito atrapado en su garganta. Cerró los ojos, desesperada por escapar de la visión. Cuando los abrió, el hombre ya no estaba ahí, pero algo en el aire le decía que no se había ido. El autobús comenzó a disminuir la velocidad. Julia miró por la ventana. No había nada fuera, solo oscuridad absoluta. Y entonces escuchó su voz. Un susurro claro, firme, justo al lado de su oído. «No deberías estar aquí». Julia se giró de golpe. Nadie estaba junto a ella, pero la puerta del autobús ahora estaba abierta. El conductor detuvo el vehículo por completo y se giró hacia los pasajeros. Su expresión era tensa, como si supiera algo que no quería decir. «Hemos llegado a la última parada», anunció. Nadie se movió. Julia sintió su piel erizarse. La última parada, en medio de la nada. La puerta abierta a Julia se hundió en su asiento, su respiración entrecortada por la tensión que envolvía el autobús. La puerta permanecía abierta, un hueco negro hacia lo desconocido. El conductor miró a los pasajeros, pero nadie hizo el menor intento por moverse. ¿Cómo iban a bajar si afuera no había nada? Ni un edificio, ni luces, ni siquiera el sonido de la naturaleza. Solo vacío. Julia sintió un impulso irracional de mirar hacia atrás. Sabía que no debía hacerlo, pero algo dentro de ella, una fuerza ajena, la obligaba.
giró lentamente la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. El extraño pasajero ya no estaba, pero, de alguna forma, la sensación de su presencia era más fuerte que nunca. El conductor frunció el ceño, nervioso, y repitió: «Es la última parada. Quien tenga que bajar, que lo haga ahora». Julia tragó saliva. Algo dentro de ella sabía que esa frase no iba dirigida a los pasajeros comunes. Era para él. Y entonces ocurrió. Las luces del autobús se apagaron de golpe, sumiendo a todos en una oscuridad total. Los murmullos se convirtieron en un eco lejano, como si las paredes del vehículo hubieran desaparecido. Y una voz, grave, profunda, inhumana, se filtró en el aire. «Este no es tu viaje». Un golpe resonó en el techo del autobús. Algo pesado había caído sobre él. Julia sintió el impulso de correr. Pero, ¿hacia dónde? La puerta seguía abierta, llamándola. Pero al mirar hacia ella, lo vio. Él estaba allí, no dentro del autobús, sino afuera, esperando. La elección final, Julia sintió su cuerpo congelarse. El aire dentro del autobús era denso, como si un peso invisible presionara contra su pecho. Afuera, en la absoluta oscuridad, él esperaba. Pero, ¿esperaba qué? Los demás pasajeros permanecían en silencio, sus miradas perdidas, como si no entendieran la gravedad de lo que estaba ocurriendo. El conductor, con el rostro tenso, murmuró en voz baja: «Es la última parada». Julia sintió el impulso de hablar, de preguntar qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que no debía romper el silencio. Él no parpadeaba, no respiraba, solo estaba ahí, inmóvil, como si la esperara a ella. El autobús comenzó a temblar. Un sonido profundo, como un gemido proveniente de la estructura misma del vehículo, resonó en el aire. Julia miró al conductor. «No podemos bajar. No hay nada afuera», susurró. El conductor la observó con una expresión sombría, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. «Alguien tiene que hacerlo». Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Entonces Julia sintió el frío. No era una corriente de aire común. Era un frío que entraba en su piel, que se filtraba en sus huesos. Un susurro, profundo, gutural, inhumano, vibró en la oscuridad. «Julia, baja». Sus piernas temblaron. Su mente gritaba que no debía moverse. Pero el autobús ya no estaba avanzando. La carretera había desaparecido. Solo quedaba él, esperándola. La última mirada, el tiempo, se había detenido dentro del autobús. No había sonido, no había movimiento, solo el peso de una decisión imposible. Julia sintió su respiración volverse más rápida. El frío recorriendo su piel como una advertencia silenciosa. Afuera, él seguía allí, esperando, inmóvil, con una presencia que parecía absorber la luz misma. El conductor desvió la mirada. Sabía lo que estaba ocurriendo. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Julia, pero su voz sonó, ahogada, frágil. La puerta permanecía abierta. No había otro destino. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus pies comenzaron a moverse sin que pudiera evitarlo. Un paso, luego otro. El aire se tornó más denso, más oscuro. Y justo cuando su pie
Estaba a punto de cruzar el umbral. Vio algo en el reflejo de la ventanilla. Su propio rostro, distorsionado. Su imagen se desvanecía como si no perteneciera a este mundo. Julia se congeló. Sus instintos gritaban, y entonces corrió, retrocedió, forcejeó con el asiento, pero el autobús ya no estaba. Todo se volvió negro. Un eco profundo resonó en la nada. Este viaje nunca termina. El frío se convirtió en fuego, y el último sonido que Julia escuchó fue el rugido del motor, mientras el autobús desaparecía en la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, eres uno de los pocos que resistieron el misterio. Comenta abajo. El último pasajero nunca se despide. Ayuda a que más personas descubran esta historia dejando tu like y compartiéndola con aquellos que disfrutan el terror y lo desconocido. Nos vemos en el próximo relato viajero.